Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Feliz viernes. Bueno, antes que nada, queríamos agradecerles y dar las gracias por registrarse y atender a esta sesión. Vamos a dar unos 30 segundos más para que la gente se termine de conectar y ya arrancamos la sesión. Solamente para que ustedes sepan, bueno, nuevamente me presento. Mi nombre es Andrés Uribe, yo soy uno de los consulting partners de ProEfficiency y seré su moderador el día de hoy. Nos van a estar acompañando Diego Castro, que es el Chief Strategy Officer de ProEfficiency, el cual nos va a dar un poco de fondo de qué es ProEfficiency y qué hemos estado haciendo y cómo está ahorita el panorama, llamémoslo así, del sector financiero en Latinoamérica. Y él nos va a dar una breve presentación también de Alex Moya, que es un colega nuestro, un otro consulting partner, quien es que estará dando el resto de la presentación. Entonces, si estamos listos, yo creo que podemos empezar. Nuevamente, solamente para que sepan, vamos a hacer la sesión de las preguntas. Ahí está el Q&A. Si tienen preguntas a lo largo de la sesión, por favor, pónganlas ahí y al final vamos a atender unos 10 minuticos para compartir sus preguntas y para ver cómo les podemos solucionar ese tema. Bueno, siendo así, Diego, te cedo a ti la palabra. Estás en... Ya, ¿Me confirmas, Andrés, si me escuchas? te confirmo, te Ahí. oímos perfectamente. Excelente, listo. Gracias, un saludo a todos. Gracias, Andrés, Alex. Vamos a tener una sesión. Estamos empezando este tipo de sesiones de forma permanente. Hemos detectado que hay muchas compañías que, sobre todo los dueños de las empresas, desean conocer más sobre cómo mejorar su estructura y sus procesos comerciales a través de tecnología. Así que si empezamos, Andrés, con los primeros slides, vamos avanzando. Esta charla dura aproximadamente una hora. Como lo dijo Andrés, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas al final. Así que vamos avanzando. Gracias, Alex. Ok, básicamente, ¿qué es Proficiency? Pues es una consultora boutique que está constituida en las ciudades de Houston, en Estados Unidos. Y básicamente nos encargamos de tres cosas, acompañando a empresas y ejecutivos con los que hemos trabajado en el tiempo. Ayudamos a construir o apoyar la estrategia. Generamos y construimos casos de éxito dentro de la vertical de marketing y apoyamos en la ejecución de una transformación digital, cubriendo todos los aspectos. Para eso, y lo voy a repetir varias veces, es importante conocer cuál es la visión estratégica de la compañía y cuáles son los problemas que inicialmente está presentando para ver cómo podemos apoyarles. Vamos al siguiente slide, por favor, Alex. Un breve repaso de los consultores que están trabajando dentro de esta empresa. Casi en todos los países de América, más concentrados en Latinoamérica, desde Estados Unidos, México, Colombia, Argentina y varios países como Ecuador y Brasil incluso. Seguimos con la siguiente charla, con el siguiente slide, por favor, Andrés. Gracias. Un poco, y esta charla se va a centrar bastante en lo que es transformación digital en temas financieros. Y tenemos un caso de éxito que luego mi socio Alex lo va a presentar. El momento de explorar cómo viene esta industria de tecnología, tenemos que hacer referencia a tres compañías: Salesforce, HubSpot y DocuSign. En este caso son tres compañías multinacionales tan grandes como Salesforce, que facturó o venía facturando hace un par de meses cerca de 40 mil millones de dólares, HubSpot con 2.000 y DocuSign con casi 3.000. Estas compañías vienen creciendo a doble dígito en la región. ¿Y qué es lo que detectamos? Es que el crecimiento de estas compañías se debe a que cada vez existe más necesidad por parte de los directorios y los de las compañías de entregar soluciones comprobadas a los equipos para que puedan implementar y ejecutar la planificación estratégica. Y básicamente aquí esta presentación les vamos a enviar luego, no me voy a detener mucho, pero voy a leer uno de los quotes que tenemos acá abajo.
y es el 43% de las empresas latinoamericanas ya utiliza o planea implementar un sistema de CRM en el corto plazo. CRM es una de las soluciones. Existen muchas soluciones, pero básicamente nosotros estamos concentrados en CRM y en firma digital, en todo lo que contempla ese acompañamiento. Vamos al siguiente slide, Andrés, por favor. Alex, perdón, por favor. ¿Qué es lo que vemos en las compañías, sobre todo para tomar una decisión en este sentido, que es difícil ver qué consultor o qué tecnología o qué marca le va a acompañar a la empresa en el largo plazo? Y ahí es donde muchos dudan. Estoy empezando con una compañía, pero no tiene la capacidad de ejecutar en el largo plazo. Tal vez me va a dar una solución puntual de algún problema que tengo. Y lo que nosotros estamos queriendo proponer, y obviamente lo hacemos a las compañías con las cuales ya estamos trabajando, es entregarles una solución que puede arrancar desde una fase muy básica, integrando problemas de conectividad con sus clientes o simplemente generando funnels o pipelines de generación de clientes hasta realmente construir un tema muy automatizado. Y creo que cualquier dueño de compañía le hace sentido eso porque no es una venta grande que después se queda colgado con una inversión, o una venta muy pequeña que tal vez sí contrato una compañía, pero después no veo el mediano y largo plazo de cómo esa compañía o la tecnología me va a acompañar. Y es justo lo que nosotros estamos construyendo desde un punto de vista de lo que a un dueño de una compañía le gustaría ver. Cómo me acompañan, si conocen cuál es mi estrategia y cuáles son mis problemas, qué me proponen para ver cómo puedo yo ejecutar una estrategia. Y básicamente estas dos compañías lo que están generando es, se apoyan en este tipo de herramientas. Y en el caso de Proficiency representamos de forma directa estas grandes marcas de clase mundial, Salesforce, HubSpot, DocuSign. Definimos cuál es el objetivo estratégico, cuál es el segmento target, alineamos la metodología o la sistemática comercial. Aquí entran muchos procesos, entender cuáles son los procesos y recomendar, dependiendo la industria, cuáles son los casos de éxito. Y luego hacemos la implementación para ir construyendo ejecuciones que generen retorno sobre la inversión, y automáticamente las empresas, al ver que empieza a haber un beneficio, empiezan a pensar en el siguiente paso. Y es así como se empiezan a construir soluciones en este sentido. No es nuestra oferta construir algo grande que tome un año, que tome un año y medio. Los equipos rotan y al final se pierde la inversión. El caso de éxito que hemos detectado es un caso de éxito de acompañamiento muy personalizado desde etapas primeras hasta futuras. Vamos al siguiente slide, Alex, por favor. En el mercado financiero, ¿qué es lo que detectamos? ¿Cuál es el objetivo de las empresas que están en el mercado financiero? Pues básicamente es transformar el ahorro nacional y convertirlo en inversión productiva, desde un banco, una financiera, un fondo de inversión, un puesto de bolsa. Todos ellos lo que están queriendo es atraer ese gran ahorro nacional y convertirlo en inversión productiva. Y aquí es el caso que vamos a mencionar de un puesto de bolsa que realmente aplica a cualquier tipo de industria financiera, incluso seguros y todas ellas. Con lo cual, el objetivo de nuestro rol como consultores es apoyarlos a desarrollar las economías de los países donde operan en la vertical en la cual están generando gestión. Vamos al siguiente slide, por favor. Y algo que siempre arrancamos, y luego de este slide le voy a dar la pauta a nuestro socio consultor Alex Moya. Cuando tenemos conversaciones con las empresas, básicamente lo que estamos detectando es que las empresas no tienen una visión 360 del cliente. Les llegan los clientes por distintos canales, pero luego no tienen una visibilidad a largo plazo de cada uno de ellos. Muchas de ellas, incluso nos sorprende ver compañías muy grandes que dependen del Excel o del correo electrónico para varios de los procesos. No llevan métricas o control de indicadores claves. Hay indicadores que son palanca y otros no son resultado. La empresa normal mide cuánto generó de utilidades, cuánto generó la venta, cómo está el indicador de
servicio al cliente, pero cuando se trabaja en indicadores de palanca, eso genera el crecimiento de las compañías. Son conceptos que los estamos introduciendo en las compañías en las cuales estamos apoyando. Más del 70% del negocio depende de un canal o proveedor no digital. Esto es muy común. Los vendedores, o en el caso de los call centers, pues no realmente tienen un proceso digital. Tienen varios procesos, pero no están conectados con toda la compañía. Algo que llama la atención en algunas industrias, los competidores ya usan herramientas de automatización y realmente empieza a generar un crecimiento de ciertos competidores versus las compañías. O ciertos competidores empiezan a introducir soluciones, llámese agentes de inteligencia artificial versus otras compañías que simplemente tienen procesos automatizados. Entonces ya empezamos a ver un poco de diferencias. Recomendamos obviamente el tema de ciberseguridad y recuerden siempre que la capa de datos es como la base de toda empresa. Si no tienen una gestión de datos realmente depurada y manejada de forma correcta, incluso damos apoyo en la gestión y construcción de su estrategia de datos para luego empezar a ejecutar la estrategia comercial. El 7, cuesta atraer talento joven. Sí, no es sexy. Empresas que no tienen un proceso digital o estructurado, son procesos lentos y realmente eso aburre a la gente joven que quiere aprender de nueva tecnología. Y les va a costar y probablemente se van a quedar con talentos ya de generaciones que no están acompañando el conocimiento como hoy día se está presentando. Son cosas que las vemos. La información está dispersa en varios sistemas o aplicaciones. Ese es un grave problema que se soluciona con lo que mencionaba, el tema de la administración de la data. La toma de decisiones, ya con todo lo que estamos mirando, a veces es el dueño el que toma decisiones porque le ha ido bien, es una persona exitosa, pero si a ese conocimiento, experiencia, le añade una capa de data para tomar decisiones, creemos que el éxito se va a acelerar y el retorno sobre la inversión va a ser mucho más rápido. El que conoce la empresa realmente, nosotros no conocemos varias industrias, energía, temas financieros, pero en otras industrias muchos de los que conocen el negocio necesitan acompañamiento en el tema de transformación. Y básicamente vemos que los proyectos digitales, por desconocimiento, sea del directorio, sea del CEO, o sea de algunos equipos de liderazgo, al no tener conocimiento, pues tratan de no tomar decisiones para no cometer errores. Es ahí donde nosotros proponemos que tengamos conversaciones. Nos gustaría conocer de qué es la industria, cómo es el negocio, cómo genera su onboarding de clientes, para darles recomendaciones y ver si aplica alguna de las soluciones o casos de éxito que hemos ejecutado. Creo que todos estos, lo único que podemos mencionar es, ¿les suena familiar lo que estamos viviendo? Que eso se presenta en muchos de los clientes. Tengo que sacar de aquí empresas multinacionales o transnacionales que facturan miles de millones de dólares, pero incluso multilatinas de miles de millones también tienen algunos problemas de esto. Y lo que vamos a ver aquí, voy a pasar la palabra a uno de nuestros socios, Alex Moya, es uno de nuestros socios y consultores, Alex Moya, es como un caso de éxito, lo tomamos desde etapas preliminares y hoy día cómo están los resultados. Al final de la sesión vamos a estar contestando preguntas y te paso la palabra. Gracias, Andrés, y Alex, te paso la palabra. Muchas gracias, Diego. ¿Me confirman si se me escucha bien, por favor? Sí, perfecto. Bueno, entonces, como ya nos mencionaron tanto Andrés como Diego, vamos a hablar de un caso de éxito del sector financiero. Este es un caso de un puesto de bolsa aquí en Ecuador. Y pues un poco lo que se detectó en esta industria como desafíos en general es pues la parte de que la información o la conexión con los clientes se hace de una forma muy manual, o se hace de una forma muy manual, en donde cada asesor comercial maneja a sus clientes de una forma particular, manejando sus propios canales de comunicación, su propio número de WhatsApp, etcétera.
entonces esa información se vuelve propiedad del vendedor y no está conectada al resto del ecosistema de la empresa. Pues consideramos que ese es un reto importante a tomar en cuenta. También el tema de la asignación manual, es decir, cuando van llegando estos nuevos negocios, pues a dedo, si cabe el término, se va asignando a los vendedores o asesores comerciales, en este caso asesores expertos en temas financieros, quién debe atender a tal o cual cliente. Eso se puede sistematizar, automatizar y hacer que el proceso sea mucho más eficiente. Y volviendo al tema de los asesores, pues que al manejar cada uno estos clientes que se les ha asignado de acuerdo a sus propios procesos, criterios, etcétera, hay un seguimiento inconsistente de acuerdo al criterio personal y particular de cada uno de estos asesores. Pasa también mucho que los sistemas están aislados. Por un lado tengo el ERP o sistema de facturación. Por otro lado tengo el CRM donde estoy gestionando mis clientes. Por otro lado tengo un Excel donde hago las preliquidaciones o cotizaciones que vamos a entregar a los clientes sobre cómo van a rendir esas inversiones. Y pues todo esto desemboca en procesos manuales también. La captura de datos de formulario conozca a su cliente, pues se envía un formulario en Word que se llena por el cliente, después se lo recibe, después hay que hacer que se lo firme en forma manual, y eso implica hasta costos operativos de enviar un mensajero. Ese tipo de cosas hemos detectado en esta industria. Entonces, ¿cómo resolvemos eso con una plataforma digital? En este caso estamos hablando de un CRM, como ya Diego mencionó, que puede pues, resolver algunos problemas de esta industria que hemos mencionado. Entonces, el CRM nos permite una efectividad en el cierre porque nos permite tener una previsualización de todas esas oportunidades de negocio que estamos manejando y poder dar prioridades, ver cuáles son más efectivas, tener claro cuáles pueden ser las más probables de cerrar o las que están más cerca de una fecha de vencimiento, etcétera. Entonces, esa información nos permite tomar esas acciones estratégicas para mejorar esa efectividad. Y como ya se visualiza, pues también al tener todos estos datos, pues ya se pueden tomar estas decisiones estratégicas para avanzar en el proceso comercial también. Esto está dado por esta visibilidad que nos permite tener la plataforma en donde tengo centralizada toda la gestión comercial, qué negocios están asignados a qué personas, en qué etapa del ciclo del negocio están, y pues ver esta información en tiempo real, pues es muy poderoso para poder saber cómo está la gestión y pues tomar esas decisiones estratégicas de las que mencioné antes. Las plataformas de CRM también tienen una funcionalidad propia de generar automatizaciones que permiten pues eliminar estos procesos repetitivos, manuales, a los que dedica nuestro equipo comercial y reemplazar esa gestión por temas automatizados. Y lo que nos genera eso pues es darle más tiempo para vender al asesor comercial en vez de dedicarse pues a estos temas repetitivos que ya menciono, ¿cierto? Como también Diego mencionó en ese listado de cosas familiares que encontramos, pues una funcionalidad importante que nos da el CRM es tener esta visión 360, no solamente del pipeline, como vemos ahí, y también saber cómo estamos gestionando todos estos negocios y como ya mencioné antes, en qué ciclo están, cómo avanzan, quién se está haciendo cargo, qué ha pasado con este cliente en base a las actividades que hemos tenido con él, pero también conocer mejor a nuestro cliente, o sea, una visión 360, pero también de la cuenta, en donde podemos visualizar no solo sus datos de quién es, cuál es su nombre, su correo electrónico, cosas por el estilo, sino qué tendencia de ventas ha tenido en los últimos tiempos, qué negociaciones estoy llevando en este momento, ha tenido casos de reclamos o ese tipo de información que de todas las interacciones, actividades y gestiones que estoy llevando con el cliente que me permiten tener ese conocimiento de cómo se ha comportado. Un caso, digamos, muy puntual o un ejemplo muy puntual es que si yo voy a llegar a venderle al cliente alguna nueva emisión y este cliente tiene una queja que yo no he resuelto, pues la conversación no va a arrancar por la oferta de la emisión de inversión, sino que
primero me va a preguntar qué ha pasado con esa queja, cómo ha avanzado, si ya está resuelta o no. Y si yo no tengo esta visualización como asesor comercial, como supervisor o gerente de la empresa, de antes de ir a visitar al cliente, saber que tengo este caso abierto, pues puede ser un problema al rato de ir a ofrecerle nuestros servicios o productos, ¿cierto? Entonces vamos a ir específicamente a este caso de éxito de puesto de bolsa que mencionábamos. La empresa es Mercapital, está radicada en Ecuador, y pues vamos a ir viendo qué ha sucedido con esta empresa, con este proceso que vamos a compartir con ustedes. Como antecedentes, este es el número de transacciones que venían manejando en los años anteriores. Se puede mencionar que es un número interesante de transacciones y que estaba en el promedio de las otras casas de valores que trabajan en el país. Entonces, se puede ver que es un número interesante. Ok, ¿qué estaban haciendo en esos años esta empresa? Pues ya tenían un proceso comercial bastante sistematizado, lo que es bastante bueno en relación a otros puestos de bolsa del sector, o más bien dicho, de la región. Entonces, ya tenían un proceso establecido para generar nuevos prospectos a través de presentaciones de webinars, educación financiera y otro tipo de contenidos interesantes que llamaban la atención de estos prospectos a los que ellos querían capturar. También, obviamente, estaban generando campañas y lo siguen haciendo, campañas de redes sociales, muy enfocados en la educación financiera. Estas actividades de marketing, pues tenían unos llamados a la acción o call to action a formularios web eh, con diferentes productos que se estaban ofreciendo en las diferentes campañas y webinars. Entonces, ya había como un proceso digital, como se puede ver, en donde automáticamente se capturaban los interesados a través de estos formularios web o landing segmentados por producto, y estos interesados que se registraban en estos formularios llegaban directamente a hojas electrónicas para poder tener esa información prácticamente en vivo y comenzar la gestión comercial. Entonces, interesante mencionar que ya había este proceso predefinido y ya con un porcentaje de digitalización importante. Pero de todas formas, a pesar de tener este proceso, comenzaban los retos. Entonces, nuestra metodología, como ya la mencionó Diego, pues es de entender el tema de la estrategia de la compañía, cuáles son sus objetivos, a dónde quieren llegar, etcétera, para tener un contexto importante de acompañamiento en base a a esta visión que tienen las empresas, a esta métrica, y pues acompañarles en ajustar tal vez esos objetivos y pues digitalizar con tecnología los procesos que nos van a nos van a llevar a lograr estos objetivos. Entonces, en base a esa estrategia, ¿qué es lo que se entendió que se necesitaba para hacer un proceso fluido, consistente y confiable, como se puede leer ahí? Entonces, la idea era, obviamente, mantener estas campañas y webinars que estaban dando buenos resultados, pero además de utilizar información como los vencimientos de las inversiones que los clientes ya habían comprado antes para reiniciar un ciclo a través de generar pues nuevas colocaciones con los valores recibidos de esos vencimientos. A través de esa información generar call to action, como ya mencioné, o llamados a la acción, que permitan al cliente que se contacte a través de WhatsApp, que es el canal, digamos, más popular en el país, y también a través de formularios web segmentados por producto, como ya se venía haciendo, para capturar esa información en forma automática y en vivo. Aquí la diferencia es que lo que debería pasar es que esa información que llega a los formularios o a WhatsApp debería asignarse automáticamente a los asesores en base a ciertas reglas de negocio. Tal vez hay asesores especializados en ciertos tipos de título o en alguna región en especial o en base a la regla del negocio que corresponda. En este caso, pues el tema de la especialización de títulos era un factor importante. Y ahí comienza una conversación con el asesor asignado, que ya tiene el conocimiento especializado del título, como ya podría ser el ejemplo, en donde comienza a dar una asesoría al cliente de sus requerimientos o interés en cierto tipo de papel.
Con esa asesoría se le guía al usuario o al cliente en cuál es la mejor opción que debería tomar en base a su perfil de riesgo, etcétera, y algunos factores pues que el asesor especializado pues maneja muy bien cuando conversa con este cliente. Con eso se define una estrategia de inversión y se hace llegar al cliente una cotización, se puede decir. El término que se utiliza en esta empresa es una preliquidación que le va a hacer saber cuánto va a invertir, cuánto va a recibir en el tiempo, qué rendimiento tiene esa inversión, cuál va a ser su flujo de caja, etcétera. Entonces, la idea sería automatizar este proceso para que esa preliquidación le llegue lo más rápidamente posible y el cliente pues tenga clara la película de cómo va a gestionar esta inversión, que son temas muy delicados y de mucha confianza. Finalmente, el inversionista o el interesado, pues si está de acuerdo con los valores que se le han enviado a través de esta preliquidación, confirma que está de acuerdo con esta propuesta y hace un cierre del negocio que se registra en este caso en el CRM. Eso dispara un segundo proceso digital para captura ya de datos requeridos y temas pues, de normas locales en donde un inversionista tiene que tener un formulario de vinculación, ¿no es cierto? Entonces, se dispara automáticamente un formulario digital de conozca a su cliente que puede llenarlo el cliente en forma remota, en vivo, a través de un formulario web, como ya menciono. Y ese formulario web, pues, al ser llenado en vivo, captura la información del cliente para ciertos procesos. Uno, para generar la información que se necesite en el sistema que va a emitir la orden de negociación. Ahí se pueden visualizar que dice integración con Core, pues ese sistema Core es el sistema que ya genera toda la transaccionalidad, órdenes de negociación, facturación, etcétera, y todo lo que ya implica pues la parte contable, financiera, etcétera. Y genera una orden de emisión final que el cliente va a recibir confirmando que ha cerrado este proceso. Estos formularios también pueden incluir firmas electrónicas validadas para que pues, el proceso sea totalmente digital y no haga falta que se le envíen los papeles con un mensajero, como mencionaba antes, sino que toda esta experiencia sea muy transparente para el cliente, muy fácil de usar y es muy amigable, como ya vamos a ver en adelante, porque es pues muy sencillo el flujo guiado que permite la plataforma. Y pues en este caso creo que vale la pena mencionar que esta empresa tiene varios perfiles de cliente, inclusive de edad, que han aceptado este proceso de forma muy abierta. Entonces, con lo que menciono, con este proceso ideal, lo aterrizamos a la tecnología con los siguientes pasos. Entonces, sí se abrió el tema de canales digitalizados, canales digitales centralizados. Están conectados al CRM, los WhatsApp a los que se tiene acceso y todas las conversaciones quedan registradas en la plataforma. Entonces, ahora ya no es el dueño, el vendedor de esa información a través de su propio teléfono, sino que toda esa información queda en el CRM y en caso de cambio de vendedor o cosas por el estilo, pues esa información no se pierde y sobre todo da contexto de todas esas interacciones que hemos tenido antes con el cliente para manejar de una forma fluida estas conversaciones. Ya está funcionando el tema de la captura digital de leads en el CRM a través de estos landing y formularios. Entonces ya no se registra en una hoja electrónica, sino que directamente entra a esta plataforma. Y además, la herramienta tiene una funcionalidad nativa para asignar en forma automática, como ya informé antes, en base a reglas del negocio, a quién le voy a asignar en vivo este lead que se acaba de registrar para que tomen acciones en forma inmediata. También está habilitado ya una automatización de preliquidaciones en el CRM. Estas preliquidaciones, como mencioné antes, pues son como cotizaciones de las inversiones que el cliente está interesado en tomar en cuenta, que visualizan pues todas las condiciones, rendimientos, flujos de caja, etcétera. Y esto ya está construido en el CRM. Entonces, sin salirme de la plataforma, solo tomando los datos del cliente y en vivo, puedo enviarle directamente desde el CRM esta información de una forma muy rápida y efectiva.
Uno de los retos del sector que creo que valía la pena hacer énfasis antes es que hay a veces algunos productos financieros que son como commodities. Entonces, el reto está en ser lo más eficiente posible en enviar la información al cliente para que tome la decisión con nosotros y no con la competencia. Este flujo que estoy compartiendo pues ha ayudado a resolver ese tema. Ya adelanté que en el flujo confiable que se esperaba tener, pues era necesario tener un proceso de digitalización del formulario de Conozca a su cliente. Eso ya está habilitado en vivo con toda la información que se va capturando en el CRM del lead. Y más de este formulario, pues ya se puede enviar al cliente este registro, que como ya adelanté antes, pues es muy amigable, muy fluido, y pues ha permitido que todo el proceso sea en línea y evita estos riesgos que se tenían antes de un formulario manual, de que se llene mal y ese tipo de cosas, y además muchos reprocesos. Pasaba mucho que se le enviaba al cliente el formulario, no lo entendía, no lo llenaba completamente, le tocaba al asesor hacer una llamada para ayudarle a llenar el Word y después pasar ese Word al sistema que iba a emitir la emisión, etc. Entonces, eso se ha eliminado con este proceso de Conozca a su cliente digital, y además también agrega, en base a la información que el cliente comparte, genera automáticamente un perfil de riesgo de acuerdo a los parámetros que ha manejado esta compañía, también para ofrecerle ciertos tipos de productos en base a sus intereses. La integración con el sistema Core, por supuesto, era una necesidad fundamental. Eso está también ya realizado. Entonces, con la información de la preliquidación, la información que tenemos ahora en el formulario de Conozca a su cliente, se aprovechan esos datos, no hay que duplicar el registro, esa información se envía al sistema Core y pues desde ahí ya se hace la generación definitiva de la orden de negociación transaccional, que al mismo tiempo genera toda la parte contable, ¿no es cierto? Facturación y lo que haga falta, sin tener que ingresar información adicional o duplicar procesos. Y pues esto ya implica el cierre de la transacción con este flujo que se ha logrado construir todo en una sola plataforma. ¿Alguna otra información que ha generado este proceso, como se ve en la parte inferior? Pues automáticamente con todo ese contexto de datos que hemos logrado capturar, pues ya se genera esta vista 360 de los clientes que mencionábamos antes. Tenemos una sola fuente de la verdad, es decir, que en la plataforma podemos buscar los clientes y saber qué transacciones hicieron, qué tipo de inversiones tienen, cuándo tienen los vencimientos, sin tener que estar buscando información en diferentes fuentes. Todo está centralizado y pues es muy fácil tener este acceso desde una sola plataforma. Y pues con esta información de los clientes ya se pueden hacer acciones proactivas para capturar o renegociar o hacer upselling, como recordatorios de vencimientos, notificaciones de que ya se enviaron las preliquidaciones y ciertas automatizaciones que antes implicaban trabajos repetitivos y manuales como ya existían. Y todo eso pues desemboca también en tableros, reportes, KPIs en vivo, pues que me pueden ayudar a tomar decisiones también y saber cómo va avanzando la gestión comercial en el momento que yo lo necesite. Aquí solamente para puntualizar algunas cosas respecto de este flujo que ya les detallé con bastante profundidad. Adelante. Diego. No te escuchamos, Diego. Si es que tienes algún comentario, pues me interrumpes sin problema y continuamos. Acá, Alex, Pablo tiene una pregunta, pero yo creo que las preguntas, si quieres, las dejamos para el final o quieres que la hagamos ahorita si es pertinente. Prefiero. No, me la contestaste justo y le tenía un poco lenta. Sí, tenemos tu señal como un poco débil, Diego. Ya. Dale, Okay, si quieres, entonces, adelante, Alex, y entonces dejamos las preguntas para el final. Sí, mejor, para mantener un poco la fluidez de lo que quería compartir. Perfecto. Listo, entonces, ¿cómo resolvimos el tema de la desconexión de los canales digitales? Pues al final se hizo una integración con WhatsApp, en donde todas las conversaciones quedan en la plataforma. Obviamente eso ya genera un seguimiento automático, como se puede ver ahí, y ya no depende del vendedor como a su criterio hacer las sesiones, sino en base al proceso y sistemática comercial que se ha definido.
y todas estas conversaciones quedan conectadas al registro. Entonces, el sistema ya identifica qué persona me está escribiendo porque tiene un número de teléfono registrado, automáticamente me puede generar un prospecto o ver con qué persona estoy hablando, como ya mencioné, y tener el contexto de quién es, qué inversiones tiene y todo esa información que me sirve pues como datos importantes para ir enriqueciendo esa conversación. Y obviamente al final pues podemos tener KPIs de esas conversaciones que se tuvieron, cuánto duraron, cuáles fueron efectivas, cuáles generaron negocios, etc. La parte de la captura de asignación y lista automatizada que ya mencioné antes también, pues eso se hace a través de varios canales. El uno es formularios web, que son a donde aterrizan las campañas digitales que estamos haciendo, call to action a través de webinars, en donde también les invitamos a que se registren directamente ahí en esos formularios. Y lo interesante de aquí es que pues eso es en vivo, como ya se imaginan, el rato que me registro aparezco como una persona interesada y en caliente el asesor ya puede tomar contacto para garantizar pues un cierre con más efectividad de esa oportunidad de negocio. Aquí también, este fue un reto interesante porque en la plataforma que estamos usando para este cliente, que es Salesforce, tiene una capacidad de desarrollo muy elevada. Entonces se pueden hacer desarrollos a medida de una forma muy potente, como que estuviera haciendo un desarrollo desde cero con lenguaje de programación, etcétera. Pues con ciertas tecnologías que Salesforce tiene y con esta capacidad, pues se hizo un desarrollo personalizado para generar estas cotizaciones o preliquidaciones dentro del CRM. Entonces, imagínense lo que esto implica, porque se hizo un desarrollo de cada tipo de título, qué interés tiene, calcula automáticamente los flujos de caja, hace cálculos de valor actual de esos flujos de caja para poder establecer los rendimientos, entre muchas otras cosas más. Entonces, hay un motor súper potente financiero detrás de este proceso. Para el vendedor es algo transparente que sucede en milisegundos y pues para el cliente también, que es el que va a recibir un documento como el que se ve en pantalla con los detalles de esa inversión que está analizando. Como ya mencioné antes, también se habilitó el formulario KIC digitalizado. Ahí se puede ver un ejemplo muy rapidito de una de las pantallas del formulario. Lo interesante es que va avanzando por fases. Si ustedes se logran ver, arriba a la derecha está cada una de las fases de este formulario que le va indicando al cliente cuánto le falta por llenar y qué tipo de información corresponde a cada una de las pantallas, que están muy organizadas en este contexto. Entonces, es fácil para el cliente entender que está llenando primero sus datos personales, luego los datos de su cónyuge o de la empresa, y es muy amigable la forma en que se va llevando este formulario. Siempre es un tema delicado porque es mucha información la que se requiere. Es un tema, como ustedes saben, legal, si cabe el término, que se necesita capturar. Y pues con este flujo que se ha hecho, pues se ha hecho que este proceso haya tenido un enganche o un onboarding bastante aceptable, como vamos a ver enseguida. Bueno, también se hizo esta integración para generar la información directamente en el sistema ERP, que genera las órdenes de negociación finales, la facturación, etcétera, como ya mencioné, a través de desarrollos de APIs que permiten las dos plataformas. Eso también interesante de mencionar, y además que toda la información se migra en tiempo real, sin tener que hacer dobles procesos, evitando duplicidad de carga de información y sobre todo evitando errores. Y al final, pues con todo este proceso que venimos explicando, pues se tienen información en vivo de vista 360 de los clientes, de sus portafolios, de cómo ha venido la tendencia de inversión de cada uno de sus clientes, cuánto me ha generado en comisiones este cliente en el tiempo, etcétera, y muchos indicadores más respecto de la parte operativa y funcional, pero también de la comercial, cómo están mis tasas de cierre, cuál vendedor es el más efectivo, qué está haciendo ese vendedor para poder hacer un benchmark y hacer que los otros vendedores pues también tengan ese tipo de resultados, etcétera, pues son indicadores que nos pueden ayudar a tomar ese tipo de corrección. ¿Qué es lo que sucedió al final con todo este proceso que se implementó, como ya Diego lo vino mencionando, por fases? Entonces, yo les había presentado una lámina con la información hasta el 2023
en donde el promedio de transacciones por año estaba llegando cerca de los 4,000. Pero al acabar este proceso podemos ver cómo se dispararon ese número de transacciones, llegando casi a 10,000 transacciones por un año, lo que le convirtió a esta casa de valores en la líder en el país con el mayor número de transacciones de bolsa. Esta información está actualizada a octubre del 2025 y podemos ver, a junio del 2025 es el primer semestre que podemos ver ahí en rojo. Ese es un número real y la proyección al final del año, pues superando en forma importante ese número de transacciones de 10,000 de 2024, pues espera llegar prácticamente a 12,000 transacciones al final de este año con este proceso ya implementado. Respecto de esta digamos, facilidad de usar el formulario Conozca a su cliente, también se incluyó una encuesta para saber cómo se vive ese proceso de llenar estos datos que es tan delicado y tan engorroso. Se generaron 1,500 encuestas voluntarias. O sea, tenemos una respuesta de 1,500 encuestas que los clientes nos ayudaron a completar. Y en estas 1,500 encuestas tenemos una calificación de 9 sobre 10 prácticamente de qué tan amigable es el proceso. Considerando 10 como la calificación del 100% de que es muy amigable, pues tenemos este 9 sobre 10 que menciono de este proceso. Entonces, lo que nos da mucha tranquilidad y confirmamos que el proceso que se diseñó, pues, ha apoyado este enganche de los clientes para la carga de los datos de Conozca a su cliente, que como ya insisto, pues es un tema delicado, engorroso, que normalmente es donde se paran los procesos comerciales de esta industria. Pero en este caso, pues gracias a este proceso que se ha hecho y en base a la experiencia de la casa de valores y a interacciones con los clientes, pues se puede ver que ha tenido éxito también ese proceso de captura de clientes con esa funcionalidad. Esto es un poco lo que les queríamos contar muy rápidamente respecto del flujo que se implementó, del proceso comercial que está manejando esta casa de valores, de sus resultados como un caso de éxito que se puede ver con un impacto muy importante. Entonces, en este momento, no sé si Diego o Andrés tengan comentarios, podríamos pasar a la sección de preguntas que hay en la lista. Solo gracias, Alex. Me confirman, estoy con problemas con la señal, pero me confirman, si tengo problemas voy a apagar Te oímos mejor. cámara y micrófono. Gracias. Lo único perfecto, lo único que quiero mencionar es que en la experiencia de todo el equipo de Proficiency, lo mencioné, tenemos una experiencia en el sector financiero, que es un sector muy dinámico, tenemos experiencia muy grande en el sector de energía. Si empiezo a visualizar en el sector de energía, por ejemplo, temas de combustible, todo lo que es downstream de combustibles o downstream por el lado de lubricantes. Y en lubricantes, por ejemplo, distribuidores de lubricantes, este tipo de soluciones realmente deben generar una transformación dentro de su forma de generarle experiencia. Y es en B2B a las empresas o a los puntos de venta, o si es B2C, un punto de venta, cómo le genera experiencia a su cliente final. Entonces, lo que queremos nosotros, sobre todo en la oferta de valor que ofrecemos, no es entregar soluciones, es entender cuál es su estrategia, comprender y juntar todo el conocimiento del equipo, que es un equipo bastante maduro y robusto, y con base en eso proponer soluciones de cómo nos alineamos con su objetivo estratégico. Si desean que les ayudemos a diseñar la estrategia, también lo podemos hacer. Si desean que les acompañemos con la estrategia de marketing, podemos hacerlo, o con la estrategia digital podemos hacerlo. Pero no, realmente en el rol nuestro de una empresa consultora muy seria, no vendemos productos empaquetados. Lo que queremos es conocer, y si existe la forma como nosotros, con los casos de éxito que hemos ejecutado, solucionarles, pues acompañarlos. Simplemente eso, y abierto para todo tipo de preguntas. Gracias, Andrés, Alex, excelente la presentación. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Bueno, Un entonces, comentario. Andrés.
Adelante. Pues les quería decir nuevamente, si tienen alguna pregunta, pónganlo acá. Hasta el momento, ahorita tenemos una pregunta. Acá nos hacen, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda una implementación para CRM para una empresa mediana? ¿Y de qué depende el tiempo de la implementación? Entonces, Alex, si nos podrías ayudar con esa. Esa es una excelente pregunta, muchas gracias. O sea, los tiempos de implementación pueden variar desde 2 semanas hasta proyectos muy grandes, pero cuando hablamos de una empresa mediana, podemos decir que en promedio estamos hablando de entre 8 y 10 semanas de implementación. ¿De qué depende el tiempo? En realidad depende más del cliente que del proceso de implementación. El proceso de implementación puede ser sumamente rápido, pero claro, ¿qué es lo que pasa normalmente en las implementaciones? Es que si hay un proceso, digamos, bien estructurado en donde se hizo un levantamiento de los procesos y la sistemática comercial a digitalizar, pues los tiempos pueden ser muy cortos, incluyendo este tema del levantamiento de estos procesos comerciales que menciono. Sí ha pasado en algunos casos que mientras se está haciendo la implementación van cambiando las definiciones de lo que el cliente requiere y eso realmente perjudica a un proceso. Hace que los temas sean más lentos, que haya reprocesos de las implementaciones y eso alargan pues estos tiempos. Entonces nosotros como Proficiency, pues lo que proponemos para lograr estos tiempos que menciono es tener este acompañamiento del proceso comercial validado y revisar qué indicadores son los que se están manejando o se deberían manejar. Podemos hacer algunas correcciones de esos temas y con eso bien validado por el equipo, pues podemos pasar la implementación, lo que hace que los tiempos sean tan eficientes como los que menciono. Cuando hablamos de implementar todo un proceso comercial de seguimiento de prospectos y también de un proceso de seguimiento de negocios u oportunidades, cotizaciones, productos, etcétera, pues los tiempos que menciono, entre 10 y 12 semanas, perdón, entre 8 y 10 semanas, pues son los promedios que hemos manejado. Perfecto. Muchas gracias, Alex. Yo te hago una pregunta porque si, en algunas de las sesiones que hemos tenido anteriormente y clientes que me han preguntado, también el tema de capacitación. Durante este tema de implementación, ¿se da un seguimiento de capacitación, obviamente, al cliente? Entonces, es algo que frecuentemente también hacen la pregunta. Sí, por supuesto. Parte del proceso de implementación es capacitar al equipo en algunos temas del uso de la tecnología. Los temas que normalmente se aplican para las capacitaciones son los funcionales primeramente, que es básicamente qué es lo que se personalizó en la herramienta en base al proceso comercial de cada empresa y cómo funciona esa parte. Depende de la tecnología que se use para el proceso comercial. También hay capacitaciones del uso de las interfaces estándar que traen las plataformas, temas de administración de estas plataformas, cómo se crean los usuarios, cómo se resetean las contraseñas, si el usuario quiere crear campos adicionales o hacer ciertas personalizaciones, pues también como parte de nuestro equipo nos gusta apoyarles en eso para que tengan independencia en ciertas cosas sencillas de la configuración. Y por supuesto, temas de reportes y tableros son parte de la capacitación también. Perfecto. Creo que vale la Gracias. pena mencionar que las plataformas con las que nosotros trabajamos también tienen sus universidades o plataformas de autocapacitación prácticas en donde nosotros les guiamos en qué rutas deben tomar para que también tengan un aprendizaje que complemente las funcionalidades que se están configurando en el alcance definido. Perfecto. Mil gracias, Alex. Y la otra pregunta que yo te tenía, que nuevamente también la he oído en muchos de nuestros clientes y todo el tema, es ¿cuáles son los mayores riesgos en el tema de, nuevamente, de la implementación? Y a veces lo que hemos visto es de el discovery como tal, o sea, ¿qué riesgos se tienen ahí? ¿Cómo ustedes manejarían este tema o cómo se ha manejado, llamémoslo así, en este caso de éxito? Bueno, lo interesante de Proficiency es de este equipo multidisciplinario que tenemos con mucha experiencia en varias áreas. Entonces, parte de ese discovery es entender el negocio y pues ahí importante mencionar que nosotros no somos un implementador de tecnología, somos un consultor de negocios que entendemos los desafíos de estas industrias con las que trabajamos
y aportamos en qué cosas deberían implementarse para que no simplemente pues cosas que van a fallar o que simplemente un proceso que no está dando resultados, etc. Entonces, parte de estas reuniones de descubrimiento que nosotros hacemos es entender esos dolores o retos que tienen las empresas y en base a esta experiencia que tenemos, proponer las soluciones de ajuste de procesos o mejoras que se tengan que hacer, identificar también oportunidades y en base a eso, pues proponer qué mejoras se deberían hacer primero en los procesos comerciales y eso cómo vamos a aterrizar en la tecnología para que dé los resultados que se están esperando. Entonces hay un trabajo muy importante de ese levantamiento y por supuesto es fundamental pues el grado de información que logremos recibir, qué tan abierto esté el cliente a compartir esa información para que los proyectos sean exitosos. Perfecto. Acá hay otra pregunta, Alex. ¿Cuentan con una aplicación para celular? Por supuesto, varias de las tecnologías que usamos como parte de su licenciamiento incluyen la aplicación de celular sin costo adicional. Y estas aplicaciones de celular también se pueden ajustar de acuerdo a las necesidades que se vayan a utilizar. Tienen muchas funcionalidades y a veces no se necesitan todas, entonces se ajusta para que sea más fácil de usar solo lo que realmente el asesor comercial, el supervisor, va a aprovechar de esas herramientas. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna Algo, otra pregunta? algo, Dime, Diego. yo tenía algo que me acaba de recordar, Alex, y es clave para nosotros. Nosotros estamos representando compañías que operan bajo la misma industria, compañías de tecnología que operan en la misma industria y representamos a compañías que compiten a nivel mundial. ¿Por qué nuestra estrategia la ejecutamos así? Porque realmente no podemos estirar un producto que le calce a todo el mercado. Y lo que hacemos es tener compañías líderes a nivel mundial que tienen una segmentación muy clara sobre la solución como calza en las distintas industrias y el momento que escuchamos de las compañías cuáles son sus problemas, nosotros les recomendamos cuál es la mejor tecnología que le puede solucionar el problema, lo cual en muchos de los casos les evita frustraciones o hacer inversiones que terminan siendo desperdiciadas, sino que realmente nosotros les indicamos cuál es la tecnología que les debería calzar mucho mejor a ellos. Creo que esa forma transparente y neutra nuestra como consultores es importante a un equipo de liderazgo de una empresa tenerlos cerca como para recomendar qué es, por lo cual no van a ver de nosotros venta de productos con marca. No lo hacemos simplemente hasta conocer realmente qué necesita la compañía y ahí les ponemos opciones que hay en el mercado, con lo cual nos consideramos unos socios o aliados estratégicos en el largo plazo. Simplemente una pequeña aclaración en ese sentido. Es Gracias, muy buena aclaración, Andrés. Diego. Y simplemente también para agregar a lo que tú acabas de decir, también muchas de estas soluciones son complementarias en el sentido de qué quiere decir con eso, que también se pueden juntar una y otra aplicación dependiendo de qué es lo que se quiere o qué fin busca el cliente. Entonces creo que eso también es muy importante recalcar. Eh, Siendo así, creo que ya estamos pronto a la serie final de la sesión. Alex, muchas gracias por guiarnos a través de este caso de este puesto de bolsa. Creo que nuevamente ha sido algo muy interesante que ustedes han llevado y que se ha llevado como tal en la industria financiera, como tú dices, es una industria que por más de que ha sido muy conservador y muy tradicional, ahorita hoy en día con los aires de cambio, se ha venido un cambio bastante agilizado en este aspecto. Entonces es bueno ver estos casos de bolsa, como Diego lo mencionó también, en el sector de energía, que también ha sido por lo general un área muy conservadora. También hemos visto que en los últimos años este tema de transformación digital y todo el tema de mercadeo digital se ha agilizado. Entonces, estas soluciones nos permiten ver un poco más allá de este tema. Siendo así, nuevamente les quería dar las gracias a Alex, a Diego. Cualquier duda o comentario también que puedan tener, ya saben que nos pueden escribir directamente o contactarnos directamente. Y bueno, estamos acá para ayudarles. Siendo así, no sé si Diego quieres dar unas palabras de cierre.
Gracias, Andrés. Sí, desde el punto de vista nuestro, y tal vez aquí me concentro en el tema de lubricantes, va a ser nuestra siguiente charla en el mes de enero, febrero, estamos definiendo la fecha y lo que queremos es tomar un caso de una empresa que vende lubricantes B2B o B2C y desde tu punto de vista, cuáles son los problemas principales que enfrentan y cómo. Creo que ahí se te cortó un poco la llamada, Diego. Si quieres apagar tu cámara. Bueno, creo que perdimos a Diego por ahí, pero bueno, lo que Diego estaba diciendo es, nuevamente, la idea es en enero haremos, ya te tenemos, Diego. No, dale, está bien, estoy con problemas de red, si quieres termínalo, sí. Entonces, no, creo que para completar lo que estabas diciendo, la idea es en enero vamos a hacer una sesión con el tema más enfocado también en el sector de lubricantes y nuevamente con esa B2B y B2C con el fin de darle una perspectiva clara a los clientes de las diferentes entidades que se tienen en ese sentido o personas. ¿Listo? Siendo así, muchas gracias a todos los que pudieron unirse el día de hoy. Nuevamente les estaremos avisando para nuestro siguiente webinar, tanto en el área de lubricantes como también en la parte financiera. Dicho eso, Alex, nuevamente mil gracias. Excelente presentación. Y bueno, a todos los demás y a todos los participantes que tengan un muy feliz resto del día y un buen fin de semana. Siendo así, hasta luego. Muchas gracias.